Buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener una conferencia por parte del doctor Holmens, que es de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Él ha estado todo este mes pues con nosotros participando en una serie de actividades, y aprovechando su estancia, pues le pedimos que nos compartiera algo de la experiencia que ellos tienen en Colombia. Le pedí al doctor Jorge Aguilar que se encargara de la conferencia, entonces él va a hacer favor de presentar al expositor y dirigir las preguntas también. Muy bien, buenos días a todos, buenas tardes ya. Antes de presentar al doctor Holmes Rodríguez Espinosa, con quien es un gusto tenerlo aquí, trabajando en temas que desde hace tiempo ocupan al CIESTAN, relacionados con la extensión. O sea, quisiera también comentarles que es la primera conferencia que estamos transmitiendo en vivo. Entonces seguramente sus fans del doctor Holmes en Colombia lo estarán viendo por allá. Ojalá que sí. Y también eso implica que tiene que moderar un poco sus críticas a los sistemas de extensión colombianos. Bueno, el doctor Holmes es ingeniero agrícola egresado del programa conjunto de la Universidad del Valle y de la Universidad Nacional de Colombia, en sede Palmira. Tiene su maestría y su doctorado en ciencias por el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Kagoshima en Japón. Se especializó en temas de desarrollo rural, por lo que nos ha explicado. Su experiencia laboral es muy vasta y entre lo destacado es que ha sido director del Departamento de Mercadeo Agropecuario de la Asociación Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas, y también con una amplia relación con el sector cafetero de Colombia. En la parte académica, pues desde el 2010, él es profesor asociado en la Universidad de Antioquia, que está en Medellín, la sede central, en Medellín, Colombia. Es investigador del grupo de investigación Gama en la línea de innovación para el desarrollo rural, con publicaciones en estrategias del fortalecimiento de la asociatividad rural, planificación, seguimiento y evaluación en procesos de extensión agropecuaria, uso de los sistemas de información geográfica para la planificación de programas de extensión agropecuaria y uso de las tecnologías en procesos educativos. Y también es presidente de la Red Nacional de Extensión Rural, que está integrada por 21 instituciones de educación superior de Colombia. Entonces, doctor Holmes, es un gusto que estés con nosotros. Seguramente los compañeros de la comunidad del CIESTAN que están tratando temas relacionados con gestión de innovación, extensionismo, te estarán abordando posteriormente para pedir alguna opinión. Entonces, damos paso a tu conferencia, doctor Holmes. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes. Tengo 90 minutos, ¿verdad? No, son 40 nomás, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, para mí es un orgullo estar aquí en el CIESTAN, en la Universidad de Chapingo, una universidad con la que tenemos relaciones desde hace más o menos unos 4 años y que nos ha permitido avanzar en la publicación de un artículo y un libro en colaboración, y con la cual esperamos seguir teniendo una colaboración muy fluida durante los próximos años. Antes de empezar con mi conferencia, yo quisiera hacer una pregunta pública de respuesta privada para todos ustedes. Y es que se tomen allí 10 segundos para que me contesten esta pregunta. ¿Por qué están cada uno de ustedes en esta conferencia? No me van a contestar porque el profesor me obligó. Yo sé que puede ser así, mentiras, pero ayúdenme por favor a pensar ustedes por qué están aquí, cuál es su interés. Respuesta privada. Sin embargo, le voy a pedir a 2 o 3 que me digan voluntariamente por qué están aquí, a qué vinieron, a qué los invitaron. Adelante. No es un tema por demás relevante, gracias a Dios. Muy relevante, siento que esta parte de la extensión es muy interesante para nosotros, sobre todo en este ámbito en el que estamos desarrollando. Perfecto. ¿Alguien más? Pues conocer en Colombia… Bueno, ¿cuál es la experiencia, ¿no?, en la evolución de, como dice, ¿no?, de la extensión agrícola a los sistemas de innovación, ¿no? En este caso, bueno, pues la innovación es algo que está muy actual, ¿no? Que pues nos dicen que pues más es que el conocimiento que generemos pues que sea útil, ¿no? Y al ser útil pues produce cambios y eso genera riqueza, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando nosotros muchos? Cómo con nuestro actuar y nuestro trabajo poder apoyar a los productores o a los actores que están allá afuera relacionados con nuestra actividad, en este caso la producción agropecuaria, ¿no? Perfecto, Gracias. muchas gracias. Un estudiante que quiera sacar la cara por sus compañeros. Uno nomás, no tienen que ser tantos. ¿Quién dijo yo? ¿O lo hacemos dedocráticamente? Adelante. Bueno, aparte de la respuesta que ya dio, de por qué no es cierto. Tiene que ver mucho, tengo igual un poco de conocimientos de cómo se desarrolla actualmente la transferencia de innovaciones en Colombia, y mucho tiene que ver con que ya van más allá de innovaciones tecnológicas, ya también ya más organizativas, y se enfocan a la innovación social, ¿no? Además, estoy más, digamos que, habituada a este tema de asociatividad, y tiene que ver mucho con la transferencia de innovaciones. Entonces, esta conferencia que da pie a ver justamente cómo ha ido evolucionando, puede dar pauta a identificar qué estamos haciendo en México, cómo podemos seguir, a qué podemos aspirar, y si se diera el caso, qué podemos mejorar, y también esa transferencia de innovaciones internacionales, ¿no? Entonces yo creo que este es un buen tema. Perfecto, muchísimas gracias. Por lo que escucho de las tres intervenciones, yo creo que estamos como en el lugar adecuado y vinimos a lo mismo. Yo a contarles un poquito de lo que pasa en Colombia en temas de extensión rural, extensión agrícola e innovación agropecuaria, y también con la finalidad de que podamos hacer un intercambio de experiencias entre lo que pasa en México, que ustedes ya tienen aquí más o menos unos 18 años tal vez, con el tema de la nueva ley del desarrollo rural sustentable, y ya tienen un avance pues en ese tema de los sistemas de innovación. Y quiero hacerle otra pregunta, y es a cada uno de ustedes, y ojalá que la apunte ahí en su cuaderno o en su computador, ¿a usted qué pregunta le gustaría resolver por medio de esta conferencia? Al final volvemos a mirar a ver si logramos realmente el propósito o no. Antes de entrar en materia, que este es como el contenido que vamos a trabajar hoy, una parte de introducción, una reseña de lo que ha sido la extensión agrícola en Colombia. Posteriormente les voy a hablar un poco de la Red Nacional de Extensión Rural, porque encaja dentro de la historia de la extensión y sobre todo de lo que estamos ahora empezando, y es el trasegar por el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Y antes de empezar, pues yo quiero contarles de dónde vengo. Vengo de la Universidad de Antioquia. Esto es Bogotá, la capital del país, el centro del país. Antioquia está ubicado a más o menos 500 kilómetros, Medellín de Bogotá, 30 minutos en avión. Esta es la ciudad de Medellín, una ciudad que está entre montañas, a más o menos 1800 metros sobre el nivel del mar, y es denominada la ciudad de la eterna primavera. Todo el año el clima es alrededor de los 20-22 grados centígrados. Esta es la Universidad de Antioquia. Es una universidad pública, es la segunda universidad más importante del país, por detrás de la Universidad Nacional de Colombia, y tiene pues muy buenos índices en temas de investigación, y es la primera a nivel nacional en temas de extensión universitaria, lo que para ustedes es vinculación. Esta es nuestra sede, es una sede alterna de la universidad donde estamos ubicados, Facultad de Ciencias Agrarias, y finalmente les voy a contar un poco por qué estamos aquí, cuál es nuestro interés. Ya les comentaba que venimos trabajando hace años con la Universidad de Chapingo, pero finalmente hay un tema que es importante que también funciona para las universidades en México, y es que las universidades en Colombia tienen tres ejes misionales: la formación o docencia, la investigación y la extensión o vinculación. Por esa razón, nosotros estamos, o por lo menos en el tema de la formación, tenemos un reto hoy en la implementación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, y es lo que hemos denominado la formación de extensionistas 2.0, haciendo pues un símil con el tema de la tecnología, y lo denominamos así porque es un extensionista que, además del conocimiento técnico que debe tener cualquier profesional, pues debe tener conocimientos adicionales en la parte de desarrollo humano, de desarrollo social,
de sostenibilidad, uso de las tecnologías, gestión de la innovación y participación en política, que es un reto para las universidades de cómo hacemos la tarea, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de posgrados, para contribuir a formar mejores profesionales que puedan desempeñarse bien en el Sistema Nacional de Innovación, que más adelante les voy a contar, estamos apenas empezando con su tránsito. Aquí tenemos, entre otras cosas, una de las técnicas que utilizamos en la universidad, que es el aprendizaje basado en emprendimiento, por medio del cual nuestros estudiantes, así como lo hacen ustedes, salen al campo a reconocer la problemática real y a poder traer a la universidad las necesidades de los productores para que por medio de actividades, incluyendo proyectos de aula, se les pueda hacer un aporte al mejoramiento de las condiciones técnicas, sociales, económicas y ambientales. En el área de la investigación, pues también nos interesa mucho formar investigadores que ayuden a los productores a cumplir con uno de los propósitos de la nueva Ley de Innovación Agropecuaria, que es el desarrollo de capacidades. Entonces tienen que ser investigadores que sepan hacer gestión de la extensión rural, y entendemos el tema de gestión como todo lo relacionado con la planificación, con la ejecución, con el seguimiento y con la evaluación del servicio. También que tengan un enfoque a la adopción. No podemos trabajar solamente con investigadores que desarrollen, digamos, tecnologías duras o blandas, pero que no se preocupen por cómo se adoptan en el sector productivo. Que utilicen las tecnologías para hacer extensión, que trabaje mucho el tema de redes de innovación, que es uno de los puntos en los cuales tenemos, digamos, un interés muy importante y que ustedes tienen una fortaleza muy grande, y sobre todo en el tema de la asociatividad, como lo comentaba ahora la estudiante de la universidad. Y en el área, entonces aquí tenemos uno de los puntos que nos interesa mucho, es cómo poder integrar las tecnologías y los sistemas de información a la planificación de las acciones de extensión rural. Y en el tema de extensión, pues ya les voy a empezar a contar aquí cuál es nuestro interés y cuáles son nuestros retos como universidad o como universidades en el país frente a cómo mejoramos la extensión agrícola en el país. Entonces, vamos a hablar un poco de la reseña histórica de este tema en el país. En Colombia, aunque el gremio cafetero, el gremio de caficultores, que lleva más o menos 90 años funcionando, tiene un servicio de extensión rural que es el servicio más importante del país, el más desarrollado, pues en términos de la extensión pública, no de la gremial, el proceso empieza como en los años 50, por ahí en el año 52, cuando un programa de cooperación colomboamericana permitió implementar lo que se denominó en esa época el Servicio Técnico Agropecuario Colomboamericano, conocido como STACA, y que fue el inicio del proceso de extensión en esa época denominada asistencia técnica en el país. En términos generales hemos transitado por 3 etapas. Una primera, que era la etapa del proteccionismo agrícola, donde lo que se buscaba era disminuir las importaciones, aumentar las exportaciones por medio de medidas proteccionistas, y el servicio pues tenía un enfoque a la parte técnica, a la parte productiva. Después del trabajo elaborado, hecho en ese convenio con los americanos, se crea en Colombia una institución que fue la encargada durante varias décadas de la prestación del servicio de extensión, que es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Hoy la institución sigue, continúa en el país, pero ya tiene solamente un propósito como autoridad sanitaria, ya no tiene nada que ver con asuntos de extensión rural. Y desde el año 68, entonces el ICA se encargó de prestar de manera centralizada ese servicio técnico a todos los municipios del país. Tenían comités departamentales, trabajaban en convenio con los gobiernos, en este caso estatales, para poder llevar el servicio a la mayor cantidad de productores posible. Luego pasamos a un tema de descentralización. En el año 91, nuestro país tuvo un cambio en la Constitución que venía desde el año 1886 y se descentralizan muchas de las entidades y muchas de las funciones del Estado para otorgarle mayor poder a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Y en ese proceso entonces se crea una estructura que se denominó la UMATA, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Lo que buscaba era que el servicio técnico agrícola o el servicio de extensión se pudiera prestar desde el municipio, teniendo en cuenta que probablemente con un conocimiento mayor de la realidad de cada localidad, pues el servicio fuera mucho mejor, mucho más apropiado a la realidad. Y desde esa época
desde el 87 que se creó una ley para crear las sumatas y en el 91 cuando se cambia la Constitución, entonces fue un servicio descentralizado de carácter público. Y aquí aparece por el año 93 más o menos una ley muy importante en el país que es la Ley 101. Ley 101 del año 93, en la cual se establece que el servicio de asistencia técnica directa rural, que vamos a ver ahora cómo se entendía ese concepto, tiene un par de características. Primero, es gratuito. Y segundo, es un servicio universal para los pequeños productores. Entonces, digamos que bajo esas dos condiciones, pues se hubiera esperado que el país hubiera tenido un desarrollo agropecuario muy importante, porque en condiciones ideales, todos y cada uno de los pequeños productores del país iban a recibir un servicio técnico de calidad gratuito, prestado por el Estado en cada localidad. Posteriormente, en el año 2000, como el modelo no funcionó, y ahora les voy a explicar por qué, entonces aparece otra figura que son las EPSAGRO, entidades prestadoras de servicios agropecuarios, que lo que buscaban era que esa tarea que no pudieron hacer en esta década del 90 los gobiernos municipales se pudiera tercerizar y pudieran llegar empresas, apoyar a los municipios a prestar el servicio. Tuvimos otra década en la que tampoco funcionó el modelo, ahora miraremos por qué. Luego apareció en el año 2010 una preocupación muy importante de cómo poder mejorar ese servicio para los pequeños productores, que coincide un poco con el inicio de las conversaciones de paz. Seguramente ustedes saben que en el país pues tenemos un problema con guerrillas desde los años finales de los 50 y que a partir del 2010 empezó un proceso de negociación con el grupo más importante o el más fuerte, que llevó a unos diálogos en La Habana y finalmente a un proceso de negociación con uno. Tenemos otros dos que todavía persisten, pero ya hay uno que por lo menos se reincorpora a la vida civil y que ya hace parte, digamos, de los cuerpos legislativos en el Estado. Pero que tampoco funcionó, entonces por aquí ya empieza todo el tema de cómo hacemos para mejorar el servicio, cómo hacemos para mejorar este sistema, y es cuando llegamos a lo que tenemos hoy, una ley aprobada en diciembre del año anterior, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, con un subsistema que es el de extensión agropecuaria, del que hablaremos más adelante. Entonces, esos eran los objetivos del primer modelo creado en la década del 50, que básicamente apuntaba a lo técnico, promover la industrialización y sobre todo a la validación de tecnologías, que ya fue en una etapa siguiente que estuvo a cargo del ICA entre el 70 y el 80. Esto era lo que la ley desde el año 2000 entendía como asistencia técnica directa rural. Un servicio que no solamente tenía en cuenta la parte técnica, como el uso de tecnologías, la planificación de la producción y la selección de la actividad más apropiada para las condiciones agroecológicas de cada territorio, sino también que incorporaba elementos de cómo facilitar el acceso de los pequeños productores al financiamiento, el tema de cómo facilitar el acceso de los pequeños productores a cadenas más efectivas de comercialización y sobre todo el tema de cómo fortalecer procesos organizativos. Yo no sé en México, pero en Colombia nos ideamos leyes muy buenas, pero que tal vez por lo buenas que quedan escritas en el papel son muy difíciles de llevar a la práctica. Aunque el servicio de asistencia técnica directa rural estaba pues, muy bien planteado, nunca dejó de ser un servicio concentrado en la parte técnica. Y vamos a ver ahora también otros de los problemas que se presentaron. En términos de la calidad del servicio, la ley establecía cosas muy importantes. Primero, una planificación con visión de largo plazo. Y entonces a nivel municipal teníamos unos instrumentos que por aquí nos alcanzan a ver, que era el Plan General de Asistencia Técnica, un plan por medio del cual, teniendo en cuenta las necesidades de los productores, se identificaban cuáles eran las metas del servicio año tras año, en términos de mejoramiento de la productividad, de asociatividad, de acceso al mercado y todo lo demás. También en la ley se estableció que había que hacer seguimiento y evaluación de la prestación del servicio, y se le dejó una misión al Ministerio de Agricultura, lo que ustedes conocen aquí como SAGARPA, para que definiera ese sistema de evaluación, tema que tampoco nunca se pudo resolver. Y finalmente un tema de certificación de competencias del personal que prestaba el servicio, que tampoco se dio. A manera de ejemplo, para el caso del departamento de Antioquia, en un trabajo que hicimos
la Universidad de Antioquia con la Gobernación para diseñar un sistema de evaluación, porque el ministerio digamos que no cumplió con esa tarea. En escala de 1 a 5, pues nos muestra cómo está la calidad del servicio en 3 años que hicimos la medición. Digamos que logramos un poquito de mejoramiento en esos 3 años, pero finalmente en escala de 0 a 5, pues es una calificación que no alcanza ni el 3 como para decir que estamos más o menos. Y mirando algunos de los aspectos en los cuales hay mayor deficiencia, entonces tenemos por ejemplo el tema de la evaluación de la percepción de los usuarios. Un servicio en el cual no se tenga en cuenta qué piensa el usuario del mismo, pues es un servicio que no se puede mejorar. En el tema de instrumentos de política, cuando hablamos de acceso al financiamiento, pues una forma de financiar las actividades agropecuarias es por medio de las políticas nacionales o departamentales, pero aquí también había una deficiencia grande. O en el tema de la pertinencia de los métodos de extensión. Se supone que los extensionistas y los municipios pues deben tener programas de formación de sus extensionistas para poder prestar un servicio de calidad. Pero miren que la calificación pues no fue la mejor. También en temas de política y en términos de la cobertura, yo les decía hace un momento que la cobertura en teoría debería ser universal. El censo que se hizo en el año 2014, el Censo Nacional Agropecuario, indicó que más o menos 8 de cada 10 pequeños productores nunca recibieron el servicio de asistencia técnica directa rural. Y de los 2 que manifestaban que sí, 1,5 realmente era como el 16% de los encuestados, pues decían que sí lo habían recibido, y recibirlo era que por lo menos hubieran tenido una visita en un periodo de 5 años. Es decir, que la cobertura realmente era bastante baja. A pesar de que en la ley había algunos planteamientos de cómo poder fortalecer ese servicio. Inclusive hay una política que se implementó a partir del año 2011, en la cual el ministerio, intentando darle mayores recursos a los municipios, implementó lo que se denominó el incentivo económico a la asistencia técnica, por medio del cual financiaba 80% de lo que costaba atender a un pequeño productor, pero ni así fue posible mejorar la cobertura. A manera de ejemplo, para el departamento de Antioquia, en el mismo estudio que les mencionaba anteriormente, entonces tenemos que estas son las subregiones del departamento de Antioquia. En términos generales, solamente 58% de los municipios tenían el servicio en funcionamiento. Y en términos de política también, con relación a la pertinencia, entonces se hablaba dentro de la normatividad que las universidades y los municipios debían hacer convenios para hacer ejercicios de gestión del conocimiento, de actualización de los profesionales y de aprovechamiento de las tecnologías generadas en la universidad para la prestación del servicio, cosa que tampoco se dio. Y solo a manera de ejemplo, entonces tenemos que de los 125 municipios de Antioquia, solo el 58% tenía por lo menos un estudiante en práctica que permitía ese puente entre la universidad y el municipio para el flujo de información, de conocimiento, que también es una cifra bastante baja cuando se suponía que todos los municipios tenían la obligación de tener por lo menos un estudiante en práctica durante un semestre. De tal manera que el servicio como tal, pues nunca funcionó de la mejor manera ni como estaba previsto en la ley, y a manera de síntesis podríamos mencionar aquí algunos de los problemas más grandes, que eso también hace parte de un estudio, digamos, hecho por el Ministerio de Agricultura, más o menos en el año 2010, en el cual planteó, mire, ¿cuáles son los principales problemas? Primero, la baja cobertura, que luego fue ratificado con la cifra que les mencionaba ahora en el 2014. Segundo, la baja calidad del servicio. Como ustedes veían ahí, si los extensionistas no reciben formación en extensión, si no tienen métodos pertinentes, pues el servicio no puede ser de calidad. Una oferta dispersa y descoordinada. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y sus instituciones adscritas, tenía una serie de servicios y una serie de políticas, pero que en muchas ocasiones no iban de la mano, no iban coordinadas con la acción de cada localidad. Entonces también era un problema. La falta de continuidad, se supone que el servicio era un servicio permanente, pero los municipios nunca tuvieron la capacidad económica para prestarlo, y los incentivos económicos que se ofrecían desde el gobierno nacional eran incentivos
periódicos, que duraban 6, 8 meses, lo cual no permitía garantizar la continuidad y la sostenibilidad. También había una deficiente complementariedad entre las diferentes agencias del Estado para poder hacer un trabajo más específico en cada localidad, y finalmente el desaprovechamiento de las tecnologías como una forma de poder ampliar la cobertura del servicio. Y en términos más generales, podríamos decir que el servicio pues nunca dejó de ser un servicio de enfoque transferencista, que no apuntó al desarrollo de capacidades de los pequeños productores, un servicio asistencialista, que aunque la ley establecía que era necesario implementar modelos de organización, de participación de las comunidades, pues tampoco llegó a ser participativo. Era un modelo que en lugar de estar enfocado a motivar cambios en los productores, se enfocaba en hacer cambios. Un modelo especialista y no generalista, porque veíamos que la concepción del servicio no era solamente lo técnico, sino también lo social, lo ambiental, lo económico. Y finalmente un servicio de corte paternalista y no un servicio activo que permitiera realmente el progreso de los productores. Como dicen por ahí, esto es lo que pasa en Colombia, yo creo que en México eso no pasa, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos otro tema y es la Red Nacional de Extensión Rural, y vamos a ver por qué encaja dentro de este recuento histórico. Las universidades, como les decía, tenemos 3 misiones: formar profesionales y posgraduados, hacer investigación y hacer extensión. Por lo tanto, y sobre todo las instituciones públicas en el país, pues tenemos una responsabilidad en el tema de generar espacios de intercambio de experiencias y de conocimientos. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando uno va a los eventos y entonces se da cuenta que la Universidad de Sinaloa, por poner cualquier nombre, está haciendo un trabajo buenísimo en redes de innovación, en fortalecimiento de esquemas asociativos, y que nosotros no conocíamos, pero que la forma que tenemos es cuando vamos a los eventos y escuchamos qué es lo que están haciendo allá. Por otro lado, pues también tenemos como universidades una responsabilidad más que un derecho en formular propuestas que orienten las políticas públicas. También tenemos la responsabilidad, y es muy común, yo creo que aquí tampoco pasa, pero en la universidad nuestra hablamos mucho y le hablamos mucho a los estudiantes del trabajo en equipo. Hay que trabajar en equipo, hay que fortalecer la acción colectiva. Pero cuando nos ponemos a mirar cuántos de nosotros como profesores realmente trabajamos en equipo, somos muy poquitos. Entonces es un tema también que es muy importante, y como instituciones universitarias, de poder hacer trabajo colaborativo que contribuya al desarrollo del país. Y finalmente, pues tenemos una responsabilidad en la generación y difusión de conocimientos. Hago un paréntesis aquí para decirles que estoy maravillado pues en la estancia aquí en el CIESTAM, porque ustedes en esto sí que tienen una fortaleza grande. Nada más basta pararse allá frente a la salida para ver la cantidad de documentos que ustedes tienen disponibles, tanto en físico como virtuales, el canal de YouTube en el cual estamos viendo esta conferencia también. Entonces tienen una fortaleza grandísima que ojalá nosotros llegáramos algún día a tener en el tema de generación y difusión de conocimiento. De tal manera que nos propusimos como universidades implementar estrategias de trabajo colaborativo, y fue así como en el año 2014, a partir de diferentes referentes internacionales sobre la importancia de las redes, entre las cuales tenemos por aquí al doctor Jorge Aguilar, compañero de ustedes aquí en el CIESTAM, que dijimos, pues tratemos de implementar una red que se ocupe de pensar los problemas y sobre todo las soluciones en temas de extensión rural. Esto pues son, digamos, algunas de las cosas que como universidades tenemos que hacer para fortalecer la educación rural, relacionamiento con las instituciones de educación básica y media en el tema rural o en el área rural, la cualificación de docentes, transferencia de tecnología, etcétera, formación de extensionistas, desarrollo de capacidades, y fue así como dijimos, bueno, entonces vamos a crear una red como un espacio para generar intercambio de información y de conocimientos, para mejorar el flujo de información de lo que hacemos en investigación, en formación y en extensión universitaria, y sobre todo para mejorar al mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario colombiano. Y esas fueron como las estrategias que definimos para trabajar: hacer reflexiones temáticas, tener un espacio virtual de relacionamiento y sobre todo espacios presenciales
de análisis y discusión, pero que no se queden solamente en el ámbito académico, sino que trasciendan y que realmente se conviertan en orientaciones de política pública en el país. Fue así como decidimos entonces, en ese momento éramos como 8 universidades del país. En Colombia hay una organización que se llama ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, que agrupa más o menos 82 universidades, y fue con el apoyo de ellos que logramos reunir 8, y con esas 8 nos dimos a la tarea de llevar a cabo el primer seminario taller internacional de extensión rural, en el cual propusimos como 4 temas de discusión y análisis. Cómo poder mejorar la formación de nuestros extensionistas, cómo poder fortalecer lo que en ese momento se llamaba la asistencia técnica directa rural, cómo poder mejorar la investigación para el desarrollo rural y sobre todo cómo fortalecer redes de innovación. Entonces en septiembre del 2014 hicimos nuestro primer encuentro de la red. Por aquí tenemos al doctor Jorge Aguilar, quien hizo parte de ese encuentro, nos acompaña por parte de ustedes allá en Medellín, y empezamos a fortalecer nuestra red nacional de extensión rural. Estas fueron las universidades que en principio hicimos parte de la red. Por aquí aparecen, además de las universidades, 2 instituciones, Corpoica, que ya hoy cambió su nombre, se llama Agrosavia, y es el Centro de Investigación Agropecuaria del país, y que es o tiene por ley un rol muy importante como motor de todo lo que tiene que ver con innovación agropecuaria. Y FEDEGAN, la Federación Nacional de Ganaderos, como un gremio que también en esta última década ha hecho trabajos muy importantes en temas de innovación, de gestión del conocimiento, y que quisieron integrarse a la red, y ahí los integramos también. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo como red? Unos encuentros bianuales. Entonces después de Medellín en el 2014 hicimos uno en Florencia, en el Caquetá, en el sur del país, 2016, y recientemente hicimos uno en Manizales en el 2018. También tenemos unos encuentros virtuales que hacemos con una frecuencia de cada 15 días o cada mes, y sobre todo el tema de mesas de discusión permanentes que están sacando documentos que ponemos a disposición del Ministerio de Agricultura, del Congreso de la República, y que nos han permitido de alguna manera tener cierta incidencia en las políticas sobre extensión agropecuaria y sobre innovación rural. Este es el encuentro de 2018 Manizales. Por aquí también tenemos al doctor Adrián Lozano Toledano, que nos acompañó en esta oportunidad, al maestro. Muy bien. Entonces, como parte del trabajo que hicimos de esa red, y por eso les decía que ya íbamos a ver cómo engranaba la ley dentro de este recuento histórico, pues nos dimos a la tarea de analizar esa ley 607 del año 2000 para mirar qué podríamos hacer. Y entonces dijimos, bueno, hay unos elementos que son importantes acá, y traigo a colación unos cuantos. Primero, hay que generar un sistema nacional de evaluación del servicio de extensión rural. Hicimos el ejercicio en Antioquia, entre la Universidad y el Departamento de Antioquia, pero es un tema que se debe generalizar y que nos permita, o que puede ser a través de la articulación de la universidad con el Estado, sobre todo trabajar en la implementación de planes de mejoramiento, que se puede hacer con la utilización de las TICs y sobre todo con el concurso de los entes departamentales. Punto importante, la evaluación. Un segundo elemento, la planificación de largo plazo. En Colombia hoy el gobierno funciona con un cambio cada 4 años. Tenemos un presidente que recién se posesionó el 7 de agosto y que va a estar hasta el 2022. El gobierno departamental también anteriormente duraba 3 años, igual que el municipal, hoy ya dura también 4 años, pero no coincide con el gobierno nacional, sino que empieza cuando el gobierno nacional va como por la mitad de su periodo, 1 año y medio más o menos de diferencia, y eso dificulta a veces que se hagan planes de largo plazo y que haya articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo con el Plan Departamental y el municipal. Entonces estamos trabajando con base en planes que en el mejor de los casos duran 4 años. Aunque en Colombia, yo también espero que en México eso no pase, tenemos lo que denominamos el complejo de Adán. El que llega nuevo cree que es el primero, que antes de él no hubo nadie, y entonces empieza a hacer todo como si nada existiera. Entonces cada 4 años se repite el ciclo y eso no permite que los procesos realmente tengan un impacto. Por eso pensamos que la planificación de largo plazo es sumamente importante. Complejo de Adán, sí señor. Muy bien,
Otro elemento es la formación de los extensionistas. Hoy usted se gradúa de una universidad pública y al otro día puede empezar a trabajar en un municipio, sin necesidad de demostrar que usted realmente tiene habilidades para poder prestar un servicio de extensión. Para el técnico no me cabe la menor duda que la Universidad de Chapingo forma profesionales muy buenos y que salen al otro día a trabajar con ganaderos, con caficultores, etcétera, y que no tendrán ninguna dificultad, pero en temas de extensionismo, que es un tema mucho más complejo, pues no sabemos. Y hay que trabajar tanto en el tema de la inducción a los que entran al servicio, como una reinducción a los que ya están en él, y sobre todo actualización en temas relacionados. En esa época hablábamos de la ATDR, pero hoy hablamos de la extensión agropecuaria. Eso digamos que fue un ejercicio, igual que el tema de certificación de competencias, que como red hicimos y que le presentamos al Ministerio de Agricultura, y de alguna manera fueron temas que se tuvieron en cuenta en la formulación de la ley 1876, que fue aprobada el 29 de diciembre del año 2017. También hablábamos de la importancia de hacer investigación aplicada sobre extensión rural. Eso es un tema que yo creo que aquí ya pasó como esa discusión, pero en una universidad pública o una universidad colombiana, pensar en tener una institución como el CIESTAM, dedicado solamente a pensar en temas de innovación, en temas de historia, como lo que ustedes hacen aquí, pues es complicado porque siempre estamos pensando que la investigación se debe hacer es en la parte técnica. Entonces, claro, los investigadores en leche, los investigadores en porcicultura, en café, eso es lo que manda la parada, pero en temas que se salen de lo técnico muchas veces cuesta trabajo pensar que también hay una necesidad y que se debe hacer. Y sobre todo en el tema de la gestión del conocimiento, tanto al interior de cada universidad como de todas las universidades del país. Otra tarea que hicimos fue hacer una propuesta de ajuste al proyecto de ley. Este proyecto de ley se construyó como desde hace más o menos 2 años, tuvo 1 año y medio en discusiones muy cerradas, por cierto. El Ministerio de Agricultura y Corpo ICA en esa época no fueron muy abiertos con la academia ni con el sector agropecuario en general para discutir la ley. Finalmente buscamos el espacio como universidades y tuvimos eco de parte del Congreso de la República, hicimos nuestros comentarios y algunos fueron tenidos en cuenta. Algunos de ellos, primero, la importancia del componente social dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que se quería proponer. Incorporar a las universidades en el Consejo Superior. El Sistema Nacional de Innovación, que lo veremos a continuación, tiene un Consejo Superior, que es el que se encarga de dar línea, como tiene usted aquí su Consejo Superior Universitario, y no se tenían en cuenta las universidades, aunque tenemos un rol importante en los 3 subsistemas que componen el sistema de innovación, en la parte de formación, en la de investigación y en la de extensión. El tema de los consejos municipales de desarrollo rural, que ustedes también tienen aquí este espacio con una S al final, de desarrollo rural sustentable, como un espacio de participación ciudadana que debería encargarse, proponíamos nosotros, de formular lo que se denomina en la ley los planes de extensión agropecuaria, que en ese caso no quedaron como municipales, sino como planes departamentales solamente. En temas de planeación, pensamos que hay un trabajo importante por hacer en la formulación de los planes departamentales de extensión agropecuaria. Es una cosa que nunca hemos hecho en el país, porque la ley anterior planteaba planes municipales, ya pasar al plano departamental en un departamento como Antioquia que tiene 125 municipios, pues es un tema que no deja de ser complejo y que para el cual todavía no tenemos una ruta o una idea clara de cómo lo vamos a hacer. El tema de la financiación, les planteamos la importancia de que todas las universidades puedan poner sus estudiantes de último año al servicio de los municipios, tanto para mejorar la formación que estamos haciendo desde la universidad como la prestación del servicio con estudiantes casi graduados que puedan apoyar la labor de los profesionales en cada localidad. Y vamos entonces ahora al último punto, que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. El SNIA, ahí estaba pues el número de la ley para el que la quiera consultar, tiene más o menos esta estructura. Habla de unos objetivos del sistema, habla del Consejo Superior, del PECTIA, que son esos planes que van a orientar la tarea del sistema de investigación, unas mesas de CTI,
habla de la financiación y habla del seguimiento y evaluación. Dice que el SNIA es un sistema que va a estar coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entiéndase SAGARPA para el caso de ustedes, integrado por políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación agropecuaria. Está articulado con el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia y Tecnología, y también hacen parte de él las entidades públicas, privadas o mixtas que desarrollen o promuevan actividades científicas en el medio rural. Tiene esta estructura, es una estructura que se asemeja a la estructura de las universidades en cuanto a sus ejes misionales, investigación, extensión y formación, por lo cual, como decía ahora, pues las universidades tenemos que estar allí dentro de ese Consejo Superior para dar línea en estos 3 campos o 3 subsistemas del SNIA. Estos son los objetivos, entre otros, mejorar la productividad y competitividad, conformar redes de innovación y sobre todo fomentar la innovación y esto que empieza a ser ahora un problema importante en Colombia, el relevo generacional. Ya los hijos de los agricultores no quieren seguir en el campo porque se habla que el campo es triple E, no sé si aquí lo hablan, que empobrece, ennegrece y embrutece. Entonces, ya hoy los hijos no quieren estar allá, pero es un tema al que hay que trabajarle, que tendremos que apuntarle desde la ley. Ese Sistema Nacional de Innovación crea 3 subsistemas, uno de ellos es el de extensión agropecuaria, donde se habla que la extensión es un servicio público, pero aquí ya se le quita lo que estaba en la ley anterior de sistema universal. Ya no es obligación del Estado prestarle y tampoco de manera gratuita el servicio a los pequeños productores, sino que se habla de otros criterios de gradualidad y de temporalidad para poder apoyar básicamente a los más necesitados y que en la medida en que vayan mejorando sus parámetros, pues van saliendo como usuarios del servicio público. Se habla de unas tasas retributivas y de los planes departamentales de extensión agropecuaria. Tiene unos enfoques que también habrá que desarrollar. Hoy en que estamos en el país en el tema del SNIA, estamos en un limbo porque la ley fue aprobada en diciembre del año pasado, quiere decir que los municipios argumentan que la ley anterior ya no está vigente, entonces no tienen lineamientos para poderlo hacer. Hay una reglamentación de la ley que está pendiente y que por el cambio de gobierno se ha retrasado un poco, entonces eso se va a demorar yo creo que hasta finales de este año, hasta el año siguiente, pero estos enfoques son un tema que también hay que trabajar para mirar cómo se le incorpora a la prestación del servicio el tema del desarrollo de capacidades humanas, desarrollo de capacidades sociales, el aprovechamiento de las TICs, la gestión de los recursos naturales y sobre todo la mayor participación de los productores en los espacios de política, como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Ya creo que me quedan como pocos segundos, entonces yo quiero que ustedes me ayuden con algo. Ustedes ya tienen una experiencia de casi 2 décadas con la nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Y como casi todos tienen tecnología, porque los veo casi todos con el teléfono en la mano, les voy a pedir el favor que me ayuden. Esta es la alarma, 40 minutos precisos. Que me ayuden escaneando ese código QR y ayudándome a resolver esa respuesta, esa pregunta. Ustedes como estudiantes, a partir del conocimiento que están adquiriendo en esta universidad tan prestigiosa, o como extensionistas que han podido prestar el servicio, que han estado trabajando, ayúdenme a contestar esa pregunta. ¿Cómo podremos mejorar en Colombia la prestación del servicio de extensión agropecuaria en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria? Si tienen dificultades con el código QR, por allá atrás vamos a circular en papel para que también lo puedan descargar y me dejan ahí, vamos a gastarnos ahí un minutico, que cada uno me ayude a meter allá. Hablé con el profe Adrián, él me va a ayudar a mirar ahí en la hoja de respuestas quién falta, para que todos no se vayan de aquí sin contestar a la pregunta, me hagan el favor. ¿Listos? Si no logran con el código QR, por ahí atrás hay un papelito para que lo puedan escanear, o ahí está la dirección, o si tampoco pueden o no trajeron el teléfono celular, entonces también tenemos papelitos por ahí para que me la ayuden a contestar a mano. Ya vi todo.
En algunos teléfonos, solamente con la cámara, le lee el QR. Yo creo que los que están de esta fila para allá pueden tener dificultades, se pueden acercar un poco. Y en otros teléfonos no funciona automáticamente, sino que tienen que descargar la aplicación para leer códigos QR. Si ese es el caso, pues no tenemos tiempo de instalarla, entonces cojamos una hojita y contestamos esta pregunta ahí a mano alzada. Con eso terminamos la presentación y ya abriríamos el espacio para la interacción. Solamente terminaría diciéndoles que hay dos tipos de personas, las que esperan que las cosas pasen y las que hacen que las cosas sucedan. Yo los invito a que seamos de las segundas. Y también les dejo ahí mi correo electrónico y mi página web para el que quiera entrar en contacto, el que quiera información complementaria relacionada con los temas que hemos conversado acá. Ahí están mis datos. Doctor Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor, al doctor Holmes. Antes de que sigan dándole sus aportes por internet, íbamos a abrir un espacio para algunas preguntas, alguna intervención. Si me hacen favor de levantar la mano, si no de manera democrática, yo iré pasando el micrófono a algunos. Doctor Santoyo, por favor. A los estudiantes. Doctor Holmes, como que los grandes ausentes son los productores ahí, ¿eh? O sea, están las instituciones, los técnicos, pero los grandes ausentes. Entonces, ¿cómo seleccionan a los beneficiarios? ¿Y qué compromisos tienen los beneficiarios del servicio? De acuerdo con la ley anterior, porque en la nueva todavía no se ha definido eso, cada municipio debe tener lo que se denomina el RUAT, el Registro Único de Usuarios de Asistencia Técnica. En términos generales se supone que cualquier pequeño productor, y hay una clasificación teniendo en cuenta sobre todo el tamaño de la tierra, estamos hablando de una unidad agrícola familiar como el espacio en el cual un productor puede generar 2 salarios mínimos, y se habla que el pequeño productor es el que tiene hasta 2 unidades agrícolas familiares. Y la unidad depende pues del sistema de producción y del territorio, pero pueden ser cientos de hectáreas en algunas regiones. Entonces todos los que cumplan con una característica deberían estar inscritos en el municipio. No dice la ley si es obligación de la entidad municipal ir y hacer el censo para registrar a todos los usuarios, o si es responsabilidad de cada pequeño productor acercarse al municipio, al ayuntamiento para que lo registren, pero finalmente es un tema que nunca se logró consolidar. Son muy pocos los municipios que tienen el registro único de usuarios y son todavía más pocos los que lo mantenían actualizado. Entonces ahí digamos que también hay una deficiencia que se veía reflejada en las cifras de la baja cobertura del servicio y que es un tema que sigue ahí pendiente porque en la nueva norma también se habla de un registro de usuarios de extensión agropecuaria, pero faltará ver cómo queda en la reglamentación que se puede hacer. Ahora, hay un espacio que es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que se supone que también debería funcionar en los 1.120 municipios que tenemos en el país y en el cual se debería conformar una comisión municipal encargada de hacerle seguimiento al servicio de asistencia técnica agropecuaria, pero que también para el caso de Antioquia, por lo menos que es donde tenemos cifras de 125 municipios, son muy pocos, menos del 10%, los que tienen por lo menos conformada la comisión. Y ahí hacen parte los productores, pero tampoco operan. Pero son elegibles, pero ¿cómo seleccionan a los que realmente atienden? Ah, bueno. O sea, hay una priorización, hay un criterio para priorizar por, no sé, en términos de compromiso, alguna cosa así. No, no existe porque finalmente, o sea, la obligación del municipio, y ese es un cambio que se introduce en la nueva ley, era atenderlos a todos, sin necesidad de priorizar. Pero finalmente al municipio no le interesaba ni lo hizo, ni priorizar ni atender a todos los que tenía que atender. Pero no había realmente ningún criterio establecido para decir, se atienden de manera prioritaria estos. En algún momento con el apoyo desde el Ministerio de Agricultura, lo que se hizo fue decir, bueno, municipios, identifiquen cuáles son las cadenas productivas más importantes o de mayor proyección en cada localidad. Entonces decíamos, por ejemplo, en Antioquia, en el norte de Antioquia, que es una zona ganadera, entonces listo, la cadena láctea es la más importante. Ahora, listo, seleccionen ustedes el número de productores, pero el criterio ahí
más que un criterio de prioridad de las necesidades de los productores, era yo qué capacidad tengo como municipio de cofinanciar el 20%, porque el ministerio daba el 80%, para atender un grupo de productores. Entonces municipios, por ejemplo, que tenían 2.000 productores de leche, solamente terminaban atendiendo 50 o 100 productores porque la contrapartida no les alcanzaba. Y bueno, ya con eso termino. El problema es que ahí siempre vas a tener un problema de cobertura. Un poco lo que se ha trabajado aquí en Siestam es salirse de la cobertura directa, de la atención individual, cercana, la visita y la capacitación, y entrar un poco al modelo de redes para buscar actores que te generen externalidades positivas y entonces hablar de diferentes niveles de cobertura, ¿no? Porque al final de cuentas el gasto público en extensionismo se justifica por las externalidades positivas, no se justifica por… En realidad el productor atendido está recibiendo un bien privado, pues. El uso de recursos públicos para dar ese bien privado al individuo pues, que está siendo atendido es por las externalidades positivas que generen, ¿no? Yo creo que ese es un tema que también estamos entrampados en México, porque los políticos están muy preocupados por la cobertura, ¿eh? Ese siempre va a ser el problema. Sí, de hecho ahora en la nueva ley ya se habla de que el servicio no es universal. Entonces cada municipio deberá quedar en la reglamentación, deberá definir mecanismos de priorización para saber a quiénes atienden. En la medida que esos atendidos, priorizados, ya mejoran sus parámetros, pues salen del servicio y entrarán otros a poder seguir el mismo tránsito. Pero eso es lo que propone la ley, nos tocará mirar cómo lo hacemos. Doctor Ponciano. Bueno, me llama mucho la atención tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que nos comentas. A mí me parece, y últimamente se comenta que el detalle del poco impacto que tenemos allá afuera es por un divorcio entre la ciencia y las humanidades. Digamos, nos han enseñado a fragmentar y no a integrar. Entonces valdría la pena ahí reflexionar, ¿no? Algunos dicen que la imaginación es más importante que el conocimiento, y nosotros nos dedicamos a generar conocimiento y erogamos una gran cantidad de cosas que luego ahí quedan, ¿no? Entonces eso es una, ¿no? Lo otro también es lo que dicen de ser impecables con tus palabras, porque una palabra no es nada más su significado, sino la intención. Y se imaginan si la triple E esa que se dice que empobrecen, ¿qué más? Ennegrece y embrutece. Ennegrecen y embrutecen. ¿Y qué pasaría si fuera cierto eso? Que cuando uno dice algo, sobre todo que lo siente, lo piensa y lo dice, y lo otro más, lo escribe, se hiciera realidad, pues entonces en lugar de beneficiar, pues estaríamos promoviendo más, ¿no? Y nos dicen, nos ejemplifican que por eso que mientras más hablemos de pobreza, más va a haber pobreza. Mientras más hablemos de inseguridad, más habrá inseguridad o delincuencia o lo que sea, ¿no? Entonces valdría la pena ahí también reflexionar sobre eso, ¿no? Y finalmente, tercero, dicen que quien empieza por el final es impecable. O sea, entonces yo, viendo esa reflexión, ¿qué pasaría si en lugar del servicio que se hace en las universidades, se hace al final, en el último año, se hiciera cuando van ingresando? De tal forma que el estudiante pues realmente pues decidiera, ¿no? Si esa es su pasión, estar ahí de estudiante, ¿no? O nada más llega por estudiar y por no estar en la casa o algo así, ¿no? Esto es, bueno, pues que encontrara su pasión, su propósito en la vida. O sea, se han hecho estudios, análisis aquí en instituciones, y el detalle es que a veces, pues cuando uno ve o nos vemos a nosotros mismos, pues resulta que al final de nuestra existencia, digamos por ahí como a los 80 años, 90 o 100 de los que vayan a vivir, pues de pronto al no reflexionar, no analizar en su momento lo que hacemos, pues terminamos viendo que tuvimos poco impacto, ¿no? Entonces, ¿y por qué está dado? Porque finalmente no trabajamos con el ser, ¿sí? Yo aquí he escuchado con ellos, ¿no? Del ser, hacer y tener, y realmente es bien interesante, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí podríamos buscarle,
porque tú comentaste y me llamó mucho la atención que en tu presentación pusieras en primer lugar desarrollo humano, pero no vi ya ahora en la propuesta, pues dónde está el desarrollo humano, ¿no? Porque tú dijiste, si queremos formar liderazgos, líderes, y nosotros no somos líderes, pues ¿qué le vamos a enseñar al estudiante, no? Tú lo haces como trabajo en equipo, ¿no? Entonces, a mí me parece que si trabajáramos un poco esa parte, pudiéramos mejorar y tener más impacto en lo que, en esa cuestión, ¿no? Que es muy importante pues para ustedes, para nosotros y para el mundo. Gracias por sus aportes y definitivamente el tema de la intervención de los estudiantes como practicantes, también pensamos que no debería ser una actividad del último semestre. Hay experiencias en Colombia, sobre todo en el área de la salud, que el estudiante desde que entra primer semestre empieza a acompañar una familia, como una forma de poner en práctica los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de la carrera y que finalmente se convierten en experiencias interesantes y que permiten realmente un aporte de la institución educativa al desarrollo familiar en este caso. En temas agropecuarios no las conozco, pero sería digamos una oportunidad enorme para que los estudiantes no solamente desde que empiezan en la universidad se den cuenta de si esa es su vocación o más bien se vayan a otras áreas, sino también para mirar cómo mejoramos lo que estamos haciendo en la formación a partir de esa relación directa entre lo que hacemos en la universidad y lo que pasa allá afuera. Lo que hablamos del desarrollo humano es real. O sea, nosotros hemos hecho en la universidad algunas actividades o algunos procesos de extensión en los cuales el foco es el desarrollo del ser y trabajamos mucho lo que es el proyecto familiar, incorporamos a la familia del productor en la toma de decisiones, inclusive en el sistema productivo, pero son, digamos, experiencias puntuales, no es el grueso de lo que se hace en los municipios. Finalmente, cuando usted va a una localidad a mirar qué hace el municipio y a quiénes tiene contratados, entonces es un zootecnista, un médico veterinario, un ingeniero agrónomo, pero muy pocas oportunidades tiene gente del área social. Nosotros lo que venimos haciendo más o menos desde hace 3 años es que en todos nuestros proyectos de extensión universitaria siempre incorporamos o trabajadores sociales, o psicólogos, o sociólogos, porque nos parece que esa parte es fundamental en cualquier ejercicio de extensión. Entonces es un tema que está planteado ahí en el espíritu de la ley, pero que efectivamente falta mucho para poderlo desarrollar y para poderlo implementar. Y frente al comentario de la triple E, es un tema que dicen los productores y que muchas veces en discusiones con ellos mismos, porque nosotros les preguntamos, bueno, ¿y sus hijos dónde están? ¿No? Que se fueron a la ciudad, porque yo mismo les dije que se fueran a estudiar para que no tuvieran que hacer lo mismo que hago yo. Y se generan discusiones muy interesantes entre ellos mismos, en las cuales ellos reconocen, es que nuestros hijos se van porque nosotros mismos los estamos motivando a que se vayan, no a que se queden. Y ahí también hay experiencias interesantes. La Universidad del Cauca con el Comité de Caficultores del Cauca han hecho un trabajo de generación como de unidades de negocio de los jóvenes dentro de la finca del papá, como para que ellos empiecen a tomar decisiones y empiecen a generar también recursos propios como una forma de que ellos sepan y conozcan cómo se puede hacer agricultura de manera eficiente y no vean la única opción es salir a la ciudad a formarse o a trabajar en las empresas, sino que también hay oportunidades de desarrollo social y económico. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra de los estudiantes que están en el tema? Angélica, ¿algún comentario? Bueno, por favor, Angélica. Bueno, muchas gracias por su intervención. Fue interesante ver algunos elementos y sobre todo porque el sistema de innovación últimamente pues se ha visto como un tema trascendental, sobre todo para solución de problemas. Bueno, y en este sentido, no sé si ya ustedes tengan algunos resultados para comparar el esquema que están manejando ahora con respecto al anterior. Y la otra es, pues el sistema de innovación se ve a veces como una panacea, pero ¿qué dificultades ustedes se han enfrentado? Bueno, realmente no tenemos información para comparar, porque como les decía hace un rato, la nueva ley que fue aprobada en diciembre, este año 2018 apenas ha tenido un intento desde el gobierno saliente de reglamentarla,
pero que fue truncado cuando el gobierno entrante dijo, no, esperen que de eso me encargo yo. Entonces el gobierno se posesionó hace un mes, 7 de agosto, todavía no hay luces al respecto, entonces ahí no hay todavía información. ¿Qué creemos nosotros que va a suceder? Vamos a demorarnos un tiempo mientras logramos asimilar un poco qué es realmente la ley. Creo que Adrián estaba en el evento en Manizales cuando alguien preguntó a un grupo de productores, ¿y cuántos de ustedes conocen lo de la Ley de Innovación Agropecuaria? Nadie la conoce. Y seguramente que si en un auditorio académico también preguntamos, ¿cuántos conocen el Sistema Nacional de Innovación? Más de la mitad van a levantar la mano para decir que no. Entonces, hay un trabajo todavía de que entendamos de qué se trata la ley, de que los gobiernos departamentales que tienen una responsabilidad grande con el tema de los planes departamentales de extensión agropecuaria, pues se enteren de cómo lo tienen que hacer. Hay un par de agencias del gobierno nacional, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio, que están trabajando y están llamando a las universidades a decirles, venga, cuéntenos sus experiencias para ver cómo podemos definir unos lineamientos de hacer esos planes de extensión agropecuaria y sobre todo de cómo implementarlos, hacerle seguimiento y evaluación. Entonces yo creo que se va a demorar la implementación de esa nueva ley y que en el proceso de implementación pues vamos a tener que aprender y nos vamos a demorar varios años mientras llegamos a tener un servicio nacional, un sistema nacional de innovación agropecuaria funcional con el que podamos comparar lo que pasó, aunque en términos reales pues lo que pasó fue tan pobre que realmente yo creo que cualquier cosa que se haga ahora va a ser mejor, porque además estábamos en una época diferente, estábamos en un periodo de conflicto armado bastante fuerte, que ya hoy no existe. Entonces uno esperaría que hoy que todos los profesionales tienen la posibilidad de desplazarse al campo y poder apoyar a los productores, trabajar esquemas asociativos sin el peligro que había antes con el tema de la organización, pues va a ser diferente. Entonces esperaríamos que este sistema sea mucho mejor que el que teníamos antes, aunque no dejan de existir todavía preocupaciones frente a cómo se va a implementar. Muy bien. Karen, por favor. Ahí. Bueno, lo que comentaba usted respecto a esta parte de que en la reglamentación y en la teoría está muy bien estructurado, digámoslo así, que es un poco inalcanzable, y más concretamente sobre los extensionistas 2.0. Igual en México, la Zagarpa en el 2010 sacó el nuevo concepto de extensionismo holístico, ¿no? Donde en esencia también refleja esas necesidades que debe de tener un extensionista para, bueno, obviamente poder promover las innovaciones que se deban de requerir. Tanto como aporte o como pregunta, ¿usted qué podría pensar, ya usted siendo usted? O sea, me quito esto ya como yo. ¿Qué pasa en su corazón? Que deba de pasar para promover eso a los próximos extensionistas, porque a raíz de eso, en México, el ejemplo propio, ya más alcanzable que tengo, es que se hizo algo o una iniciativa de la plataforma Ser Mexicano, ¿no? Donde permiten a no tan solo a agrónomo meter sus, digamos, sus datos para después ser digamos, ser elegibles para ser extensionistas. Pero en mi particular punto de vista, y ya con un poco de mi trabajo de campo, mucho o poco, pero creo que tiene que ver con la elaboración de grupos interdisciplinarios, pero que aparte de que complementen cada uno sus potenciales y sus habilidades, también tiene que haber vocación de servicio, ¿no? Para que esta cosa que tiene, bueno, este sentido de pertenencia, de sabes que te voy a dar innovaciones que te sirvan a ti, porque creo que debe de haber una retroalimentación a los que se les va a dar la innovación y nosotros que las estamos dando. Asimismo, también es como trabajar un poco con esta mentalidad, como usted menciona, ¿no? Los mismos del campo promueven que sus hijos salgan a otros lugares, ¿no? Cuando lo que realmente tanto nosotros
en nuestro ser, diría por ahí, pensar que si apoyamos el sector primario, nos estamos desarrollando todo, porque retomando las frases, pues al fin y al cabo un médico lo ocupamos una vez al año, un transporte, y que tiene que ver con ingenierías pues, todos los días, ¿no? Pero creo que sí o sí para vivir necesitamos 3 veces al día de un agricultor y por consiguiente de… Entonces me voy a tapar aquí y voy a contestar yo. Yo soy ingeniero agrícola, enamorado de la extensión rural, y ese enamoramiento viene desde que yo tenía más o menos 15 años, hace mucho tiempo, porque conocí agrónomos del servicio de extensión de la Federación de Cafeteros que me invitaban a sus tareas de métodos de extensión grupal con caficultores, y yo desde ese momento dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. El destino me fue llevando por diferentes caminos y me puso en una posición diferente a la que había soñado, pero que también me permite hoy hacer ese trabajo. O sea, así como estoy hoy aquí con ustedes, estudiantes de esta universidad tan prestigiosa, mañana puedo estar trabajando con caficultores en una vereda muy alejada de cualquier municipio del país, o con productores de leche o lo que sea, porque soy un enamorado de eso, porque me gusta. Y entonces viene un punto de los que planteas ahora. Hay un tema que tiene que ver con la vocación, y es un elemento fundamental. Yo no sé si el extensionista se hace, sería un tema pues que daría aquí para una discusión, pero finalmente hay un elemento muy importante, y es que la vocación es fundamental para que usted pueda ser extensionista. Entonces, con esa visión y con ese enamoramiento que tengo del tema, ¿qué es lo que estamos haciendo en la universidad? Digamos que, aunque hace parte en términos generales de la política universitaria, pues también depende más de ese amor y de esa vocación que uno empieza a proponer cosas diferentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cualquier programa de pregrado o de licenciatura en la universidad solo tiene un curso de extensión agropecuaria, que está por allá como en el 5º, 6º semestre, y está hablando de 4 programas: ingenieros agropecuarios, ingenieros acuícolas, médicos veterinarios y zootecnistas. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos incrementando ese número de cursos que tienen los estudiantes para que salgan mejor formados en extensión. Entonces tenemos un proyecto de grado que dura 4 semestres, que lo pueden hacer en la modalidad de vinculación. El estudiante sale, se va a una comunidad, identifica los problemas, viene a la universidad, formulamos el proyecto y hacemos intervención con el apoyo de la universidad, del que sabe de pastos, del que sabe de suelos, del que sabe de leche, del que sabe de café, etcétera, para poder hacer una intervención, pero no la que nosotros creemos que debe ser, sino concertada con el productor a partir de sus intereses y sus necesidades. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos terminando de implementar un programa de posgrado de especialización en extensión rural en la modalidad virtual, para darle la posibilidad a los extensionistas que en su mayor número están alejados de la ciudad, para que se puedan conectar a través de internet y hacer un programa que va a durar un año de fortalecimiento de sus capacidades como extensionistas, buscando lo que decíamos ahora con el extensionista 2.0. ¿Qué más estamos haciendo? Consolidando redes. Por eso yo les decía, me interesa mucho y es para mí un orgullo estar aquí parado frente a ustedes. Gracias, doctora Aguilar, por esta oportunidad que me dan, porque queremos seguir el ejemplo que ustedes nos han mostrado. Ustedes tienen un trabajo muy interesante, y también le decía la semana pasada a Adrián, él ha tenido la posibilidad de ir a Veracruz, a Tlapacoyan y a Martínez, a ver el trabajo que ustedes están haciendo como universidad con los productores, con la comunidad. Realmente, digamos que pagó nuestra venida aquí a la Universidad de Chapingo a hacer esta estancia. Entonces, cosas como esas son las que tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir fortaleciendo, pero finalmente eso depende más de la voluntad. Yo estoy seguro que aquí de los 1000 y punta profesores que tiene la universidad, no son todos los que van a hacer trabajo con la comunidad. Habrá otros que prefieren estar aquí en la comodidad de su oficina haciendo otras cosas diferentes a la extensión. Entonces es un tema que tiene mucho que ver también con la vocación. Y para cerrar, diría algo retomando lo que planteaba ayer un conferenciante en otro espacio sobre desarrollo rural, que él decía, no podemos estar esperando que el presidente de la República resuelva todos los problemas. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y es decisión nuestra si la asumimos o no. Ustedes como estudiantes de posgrado, la mayoría, ¿hay alguien de licenciatura aquí? No, todos son de posgrado. Pues por medio de su trabajo de investigación tienen una posibilidad de aportarle al desarrollo agropecuario de su país.
o del nuestro, que para la paisana creo que está haciendo algo en Colombia también. Entonces, esa es una oportunidad que tenemos y hay que aprovecharla. Y cuando salgan de aquí, pues también tengan en mente que ustedes tuvieron una posibilidad enorme de estudiar en una universidad pública, gracias al apoyo de todos los ciudadanos de la nación que están pagando sus impuestos. Entonces, que tengamos también como esa vocación de servicio y de decir, bueno, la sociedad me dio esta posibilidad enorme de formarme, igual que a mí en universidades públicas, pues me voy a ir a devolverle a la sociedad parte de ese conocimiento que tengo para ayudar a que comunidades rurales o en cualquier otro ámbito, pues tengan un mejoramiento de sus condiciones de vida. Eso es. Muy bien. Una última participación del maestro Adrián. Gracias, doctor, por tu conferencia. Voy conociendo un poco más lo que es el extensionismo en Colombia. Voy a regresar al título de la conferencia. ¿Por qué se derivó en una ley de innovación? Si según mi poca experiencia y conocimiento, lo que se sigue haciendo es extensión convencional allá en Colombia, en las veredas, ¿no? ¿Quién decidió, en qué momento, cuándo se brincó algo que no se conoce, ¿no? ¿Qué dicen los productores que sí conocen la ley? Porque hay algunos que sí lo conocen, pero deben ser los líderes de las veredas o de las comunas, como lo mencionan allá. Y pues en algo interesante en el lenguaje cotidiano de los colombianos está el posconflicto. ¿Qué impacto va a tener la implementación de la ley en el proceso de pacificación ahora con el posconflicto, ¿no? Voy a hacer como hacía un famoso expresidente nuestro. Muy buena su pregunta, señor periodista. Siguiente, por favor. No, mentira, la pregunta es muy interesante, pero la respuesta es un poco difícil. Y no sabría realmente precisar cómo se llegó a la definición de un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Porque como le decía, como universidades integrantes de la red de extensión, nos dimos cuenta que estaba el ministerio pensando en reformar la ley 607 y entonces nos dimos a la tarea de organizarnos, de hacer debates, foros públicos, donde invitábamos a los congresistas, al ministerio, planteándole lo que en parte les hemos trabajado aquí. Mire, hay que trabajar el tema de la cobertura, el tema de la calidad, el tema de la formación de los extensionistas, etcétera, pero nunca, digamos, hubo una comunicación fluida del ministerio con las universidades. Finalmente, cuando ya la ley estaba bastante cocinada, porque con el tema del posconflicto hubo una coyuntura en el Congreso de la República y fue que se pudieron aprobar leyes por fast track, procedimiento rápido que no tenía que dar 2 o 3 debates en cada una de las 2 cámaras, y este proyecto de LESNIA se presentó al fast track. Cuando nos dimos cuenta, bueno, realmente nos dimos cuenta como universidades porque nos llegó el borrador, como se dice popularmente, por debajo de cuerda. O sea, no por forma oficial, sino porque alguien de los que estaba estudiando nos la compartió. Hicimos la tarea de estudiarla y propusimos también otras propuestas, hicimos propuestas de mejoramiento, de ajuste a la norma, al proyecto de ley. Y fue ahí cuando ya nos escucharon, cuando ya el ministerio presentó la propuesta al Congreso de la República, ya hemos hecho la labor de lobby con algunos congresistas, entonces nos convocaron a la Comisión Quinta del Senado y Cámara de Representantes para que pusiéramos nuestros planteamientos allá en conocimiento de ellos. Yo me imagino que fue alguien del ministerio o un grupo de colegiado, porque ahí estaba también Corpoica, Ministerio, Planeación Nacional, etcétera, que vieron que el tema de los sistemas de innovación era como algo llamativo, como que podía ser, y entonces dijeron, hagámoslo, pero no respondió, digamos, como a un ejercicio de concertación, ni con los productores, ni con la academia, porque finalmente, si la academia no pudo participar, los productores menos. Bueno, tal vez los gremios, tal vez FEDEGAN, la Federación de Cafeteros, tuvieron algo de participación, por lo menos planteando qué era lo que pensaban, pero finalmente la estructura general de esa ley que fue aprobada allí fue del Ministerio de Agricultura, con algunas modificaciones que logramos incidir para que se hicieran. ¿Por qué? No sabemos, ya como decimos en Colombia, pues lo que nos toca es tratar de mirar cómo le sacamos provecho a lo que se aprobó y mirar cómo en esa ley que se crea un subsistema de extensión agropecuaria podemos incidir para que la reglamentación y sobre todo apoyar a las entidades nacionales o municipales o departamentales pues se pueda implementar de una mejor manera. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Holmes. Yo creo que hay una tarea muy interesante en ver en cómo pueden ustedes contribuir a hacer operativa esa ley. Así es. Como dices, hasta el final del día está aprobada
Si hay temas que se quedan en la agenda para que sigamos discutiendo, como por ejemplo el rol de los despachos en antaño, parece que no fue muy buena, o sea, no tuvo una contribución muy buena, más al contrario, creo que reducía drásticamente el sueldo de los extensionistas. Lo curioso, y eso sí llama la atención, que muchos extensionistas veían a sus jefes, los dueños de los despachos, como semidioses, y estaban felices de ser explotados. Entonces es algo que me llamó la atención al conversar con varios extensionistas allá. Entonces algo deben de tener de poder de convencimiento esos despachos, y no sé cómo podrán en este nuevo escenario de alguna manera reacomodarse, porque son personas los que dirigen esos cuerpos de extensionistas bastante protagónicos en Qué pena que se me olvidó una parte de la pregunta de Adrián, y es el tema del posconflicto. Parte de los acuerdos plantean que el Estado debe prestarle a los pequeños productores, que son el 80% de los del país, un servicio de asistencia técnica integral. Integral se refiere a que tenga elementos económicos, sociales, técnicos y ambientales. Y en parte la nueva ley que se aprueba, por lo menos en el tema de la cobertura y de la gradualidad, no van en consonancia con lo que fue aprobado. Entonces ahí habrá un tema también de mirar cómo en esa implementación de los acuerdos de La Habana, pues finalmente esta propuesta, o por lo menos en la reglamentación, se afinan bien los discursos para que realmente se dé respuesta a eso que es una necesidad. Es decir, hoy usted va a cualquier región del país y se da cuenta que el Estado no ha hecho presencia, y menos en la parte agropecuaria. Entonces ahí hay una necesidad. Claro, atender uno por uno es muy difícil, y de hecho la Federación de Cafeteros ya dejó ese sistema de visita a finca y está pasando a sistemas más de conformar grupos de trabajo. Entonces hay que mirar otros esquemas, pero definitivamente la presencia del Estado es fundamental para poder cerrar esa brecha que existe hoy entre el conocimiento disponible y lo que está realmente aplicado en el sector agropecuario. Y ahí habría que hacer un trabajo importante, porque si no, digamos que esas eran de alguna manera como las semillas del conflicto armado, y si no se resuelven, pues esta paz de la que estamos disfrutando ahora no será estable y duradera, como era el lema de nuestro anterior presidente, sino que volveremos a porque las causas siguen, persisten. Y sumado al tema de gobierno, seguramente la academia, por medio de la red en la que participas, que diriges, que conglomera a las universidades más importantes en el tema agrícola, tendrá que seguir alzando la voz y dando sugerencias para mejorar de alguna manera el servicio de asistencia técnica, extensión, gestión de innovación, como le quieran de alguna manera llamar. Claro que sí, esa es la tarea que tenemos, de seguir trabajando en red, y de alguna manera también queremos, y ya hemos hecho como la propuesta oficial, de que ustedes que realmente han estado allí con nosotros en nuestros encuentros anuales o bianuales de extensión rural, pues nos acompañen en esta red para poder que su experiencia, su conocimiento, sus metodologías, pues nos sirvan a nosotros en Colombia para poder hacer o trasegar este camino que empezamos ahora de una manera menos tortuosa, con base en su experiencia. Muy bien. Bueno, vamos a proceder a entregarle su constancia. Dice: Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, el CIESTAM, otorgan la presente constancia al Dr. Holmes Rodríguez Espinosa por impartir la conferencia magistral de la extensión agrícola a los sistemas de innovación en Colombia. Chapingo, Estado de México, a 13 de septiembre del 2018, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre, y firman el doctor J. Reyes Altamirano Cárdenas, director del CIESTAM, y el doctor Vinicio Horacio Santoyo Cortés, coordinador de estudios de posgrado. Muchas gracias, doctor Holmes. A ustedes. Muchas gracias.